Tenemos que hablar. El mundo se asoma de nuevo al abismo de una guerra global. Mientras en Medio Oriente las bombas matan a miles, en América nos preparamos para vivir un mundial de fútbol que está a menos de 100 días. Pero en este contexto de guerra, ¿se jugará el mundial? Por eso esta semana tenemos que hablar de Trump, de Irán, de la FIFA y del Mundial 2026. Tenemos que hablar. El análisis semanal de Conectas con Mauricio Sáenz. Hola Leo, ¿por qué vamos a hablar hoy del Mundial de Fútbol? Hola Mauricio, bueno, vamos a hablar del Mundial de Fútbol porque faltan menos de 100 días para que comience el 11 de julio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. El torneo se va a jugar por primera vez en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez también contará con la participación de 48 selecciones. Pero de lo que queremos hablar acá no es de la competencia deportiva, sino del contexto revolucionado, convulsionado en el que está viviéndose la previa de lo que pretende ser para la FIFA una fiesta del fútbol, pero bueno, hasta ahora no hay ningún condimento para esa fiesta. Repasemos, hay una guerra desatada en Oriente Medio, está la violencia narco en México que recrudece o que por lo menos no cede, está el ICE, la policía antimigratoria de Trump en Estados Unidos, que va a actuar durante los partidos que se jueguen en Estados Unidos, que son la mayoría de los partidos del Mundial, y además está la estrecha relación que une al presidente de la FIFA, que es Gianni Infantino, con el propio Donald Trump. Empecemos justamente por eso, Leo, por la relación del presidente de la FIFA con Trump, porque nunca se había visto que un dirigente deportivo, que no es cualquier dirigente deportivo porque se trata de la FIFA, se relacione en forma tan cercana con un presidente que no es cualquier presidente porque justamente se trata de Donald Trump. Eso es lo curioso. Hay que decir que el Mundial a Trump es como que le cayó de arriba. Hagamos hacia atrás el tiempo. ¿Cuándo se eligió esta sede tripartita del Mundial? Fue en junio de 2018, cuando Trump estaba en su primer mandato. En ese momento yo especulo, Trump ni se enteró que le tocaba el Mundial porque está clarísimo, él no es ni de cerca un fanático del fútbol o del soccer, como le dicen en Estados Unidos. Pasó el gobierno de Joe Biden y ahora en el segundo mandato de Trump es cuando toca la realización del Mundial. Entonces ahí es donde se vio este acercamiento entre Infantino y Trump. Infantino preside la FIFA, que es una entidad sin fines de lucro, pero claramente es una entidad que se financia con este tipo de torneos y se financia ganando muchísimos millones. Y bueno, ahí fue a ganarse el apoyo de Trump. Es decir, además de una razón, digamos, política, puede haber una razón sobre todo económica. Lo explica muy bien a continuación el periodista argentino Ezequiel Fernández Mures. La relación carnal, como la llaman, de Infantino con Trump, esencialmente creo que es porque el Mundial se juega básicamente en Estados Unidos, porque Trump obliga a ese tipo de relaciones de amigos u enemigos, porque Infantino está absolutamente seducido y fascinado con el juego de la política y porque la FIFA ganará más dinero en toda su historia que con cualquier otro mundial. A la FIFA le sirve en términos económicos y de perspectiva de futuro, pero el mercado se sabe que es un mercado potencialmente extraordinario. Entonces apuesta a ese mercado, apuesta a expandirse por allí. El fútbol en Europa y en Sudamérica, sobre todo en Europa no solo ya está súper explotado, sino que además hay otros numerosos actores que le disputan, especialmente la UEFA le disputa a la FIFA un territorio allí. Ha habido choques sobre la comercialización y el calendario del fútbol. Recordemos justamente que en diciembre, durante el sorteo de los partidos, Infantino le entregó a Trump un premio recién inventado para él, el famoso premio FIFA de la Paz, por promover la paz y la unidad en todo el mundo. The very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump.
Pues francamente parece una broma de mal gusto y justamente se lo entregó cuando a Trump le habían negado ese premio Nobel de la Paz que tanto quería. Sí, pero no fue esa la primera vez que se vio a Infantino y Trump en este juego de seducción entre ambos, que ha resultado en una alianza de conveniencia mutua, digámoslo así, ¿no? El Mundial de Clubes que se hizo en mayo del año pasado ya se vio esta relación. ¿Dónde se hizo ese Mundial de Clubes? En Estados Unidos. ¿Quién fue el que entregó la copa al equipo campeón, que fue el Chelsea inglés? Donald Trump, ¿no? Y hace poco el propio Trump casi que, o Infantino, devolvió favores, porque Trump organizó la primera reunión de su Consejo de la Paz, destinado a líderes de todo el mundo, en su mayoría jefes de Estado, pero también fue parte de ellos Gianni Infantino. Claro, pero entre tanto bla 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 de la paz, Trump atacó Venezuela para sacar a Maduro y luego atacó Irán y mató al Ayatollah Khamenei junto con Israel. Y ahora pues eso ha desatado una guerra que nos tiene a todos con los pelos de punta porque no sabemos para dónde va a ir. Sí, y esto ocurre justo cuando nosotros que somos futboleros estamos ahí viviendo la cuenta regresiva al inicio del Mundial. Claro que sí, por supuesto, no podemos esperar. Y este mundial precisamente Irán está clasificado. Sí, ese es otro de los condimentos que tiene a este escenario del Mundial revuelto, ¿no? La selección de Irán tiene que jugar sus 3 partidos justamente en Estados Unidos, ¿no? Y ya en diciembre, cuando se hizo el sorteo de los grupos del Mundial en Washington, con la presencia de Donald Trump, la delegación iraní no participó de ese sorteo y ahora la Federación de Fútbol de Irán ya anticipó con lo que está pasando allá en Medio Oriente después de los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, ya anticipó que está en duda su participación. La verdad que yo no me imagino a los jugadores de Irán llegando a Estados Unidos, participando de un partido del Mundial en este contexto de guerra casi global que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa si Irán no juega el Mundial? Bueno, tiene que reemplazarlo. Hay varios países que se están frotando las manos porque pueden entrar ahí, pero la verdad que no hay un antecedente cercano de un equipo que se haya bajado de su participación en el Mundial. Bueno, y recuerda que en el Mundial del 78, que fue en Argentina en plena dictadura, hubo muchas voces que se levantaron para pedir un boicot o que se suspendiera el Mundial o que se cambiara la sede, pero la FIFA ignoró todas esas manifestaciones y el Mundial se realizó. Lo cual no sería de extrañar por eso mismo que la FIFA ignore toda esta situación y se juegue sin ningún problema. Sí, acá creo que podemos citar a Eduardo Galeano, escritor uruguayo muy recordado y muy leído también. Él decía que el fútbol es el opio de los pueblos, ¿no? Y él, como un amante del fútbol, la verdad que es una gran descripción para este momento. Claro, pero ¿qué opinará el señor Trump de que Irán juegue sus partidos en Estados Unidos? Bueno, un periodista norteamericano se lo preguntó hace unos días y él respondió al estilo Trump. Dijo, no me importa. Dice, Irán es un país que ya está derrotado. Así lo describió. También le consultaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. México es otra de las sedes del Mundial. Le preguntaron por qué, cómo ve este escenario convulsionado que se avecina en medio del Mundial. Y ella como que respaldó que el Mundial se juegue, lo justificó porque dice que este tipo de eventos deportivos unen a los pueblos. Bueno, ya que estamos en México, hablemos entonces, Leo, de ese país donde se jugarán solo 13 partidos, pero 3 de ellos justamente en Guadalajara, donde estalló la violencia narco luego de la muerte a manos del ejército mexicano del Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, cada vez que se lo preguntan, Gianni Infantino repite que el Mundial va a ser una fiesta, una gran celebración y cosas por el estilo, pero yo me lo imagino en su intimidad a él y a los dirigentes de la cúpula de la FIFA que están con dolores de cabeza, ¿no? Porque no se imaginaban que después de lo que fue esa fiesta del sorteo en diciembre, o sea, hace un poquito más de 2 meses, iban a ocurrir tantas cosas en los primeros 2 meses de 2026, que es el año
del Mundial. Te sumo otro suceso. Cuando se inaugure el Mundial el 11 de junio, dijimos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, las madres buscadoras de los más de 137.000 desaparecidos que ha dejado la violencia narco en México van a realizar una protesta una protesta pacífica, dicen ellas, desplegando los carteles con los rostros de muchos de estas personas que están desaparecidas, como para darle visibilidad a su reclamo. Bueno, justamente en Conectas acabamos de publicar hace algunos días un informe sobre la situación en México y allí dijimos que en ese país piensan que de pronto los carteles podrían decretar una especie de tregua por la celebración del Mundial. Pero por supuesto no se atreven a decir qué podría pasar después. Pero volviendo a Estados Unidos, hay otra alerta encendida y es la actitud del ICE, esa famosa milicia antiinmigrantes. Habría que pensar si los hinchas que van a los partidos podrían caer en las redadas de ICE. Sí, es una pregunta válida porque se la hacen todos hoy. El director del ICE fue hace poco al Congreso estadounidense a responder una serie de preguntas. Esto fue a principios de febrero. Y entre otras cosas le preguntaron, ¿no?, qué van a hacer los agentes del ICE durante los partidos del Mundial. Él dijo que el organismo, cito textual, dijo que va a ser una pieza clave en la seguridad del torneo y además anunció que el Mundial está clasificado como en el máximo nivel de riesgo de un sistema nacional que tiene el gobierno estadounidense para calificar la importancia o el nivel de riesgo de los eventos que reúnen a más de 90.000 personas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que los agentes del ICE van a estar atentos a 4 factores. 1. Detectar y desarticular posibles complots terroristas. 2. Combatir el tráfico de personas y la explotación infantil. El tercero es garantizar la ciberseguridad de los sistemas de venta de entradas y de las comunicaciones durante el torneo. Y el último es prevenir la venta de mercancía y boletos falsificados. Pero francamente, si esas tareas tan delicadas van a estar en manos de ICE, pues ahí sí estamos perdidos, porque eso es una especie de milicia paramilitar que, por lo que se ha visto, pues no tiene absolutamente ninguna clase de entrenamiento, y menos para tareas como esas. Ellos solo sirven para perseguir a quienes ellos perfilan como inmigrantes ilegales y los hinchas podrían perfectamente caer dentro de ese perfil. Sí, claramente. Repasemos algunos números que da el propio gobierno de Estados Unidos sobre la actuación del ICE. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, es decir, digamos los primeros 10 meses del año pasado, el ICE detuvo a 92.000 personas solo en las 11 ciudades donde habrá partidos del Mundial de Fútbol. Y algunas de esas detenciones incluso ocurrieron durante el Mundial de Clubes que se disputó el año pasado y que mencionamos hace un rato. En la organización Human Rights Watch, que defiende los derechos humanos en todo el mundo, han reconstruido la historia de un latinoamericano que se le ocurrió llevar, que ha pedido asilo en Estados Unidos, vive allá, y se le ocurrió llevar a sus hijos a la final de ese Mundial de Clubes y terminó detenido por el ICE. Nos lo cuenta a continuación Catherine de la Puente, que trabaja en Human Rights Watch desde Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos graves preocupaciones sobre las políticas inmigratorias aquí en Estados Unidos que hemos expresado en varios reportajes y artículos este último año. En particular, los problemas, nuestras preocupaciones con el Mundial es este incremento de redadas, de detenciones por parte de agencias como ICE, que son oficiales de inmigración aquí en Estados Unidos. Justamente también este mes publicamos un artículo, una investigación donde encontramos que un padre amante del fútbol planeó un día especial con sus hijos, los llevó a la final del Mundial de Clubes este pasado julio. Desafortunadamente fue detenido por ICE. Terminó recluido en un centro de detención por 3 meses. Su caso de asilo político fue denegado y luego el señor fue enviado a su país de origen donde él dice que su vida corre peligro.
No es un caso aislado, desafortunadamente es un caso que hemos visto en varios estados de los Estados Unidos y también en varias ciudades, incluso ciudades donde se van a llevar a cabo los partidos del Mundial. Casos como ese seguramente van a desalentar a mucha gente a viajar al Mundial y la realidad es que en el último año, durante la presidencia de Trump, el turismo se ha desplomado en Estados Unidos. Exactamente, y el Mundial era una oportunidad para atraer turistas y seguramente los va a atraer. Hay un cálculo que dice que van a llegar entre 20 y 30 millones de turistas hinchas de los distintos equipos que van a participar del Mundial, pero por supuesto ninguno de ellos quiere ir a un partido y terminar detenido por el ICE y encarcelado como si fuera un delincuente extranjero en otro país. Y te añado otra cuestión, Leo. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido, pero perfectamente podría pasar que algunos países empiecen a promover un boicot para el Mundial por cuenta de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Pero ¿es posible suspender un Mundial? Bueno, el último antecedente que hubo fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se jugó un Mundial en 1938 y un año después estalló la guerra y recién el torneo volvió a jugarse en 1950, es decir, hace casi más de 80 años que el Mundial viene jugándose ininterrumpidamente y eso que hubo en el medio conflictos. Por ahora no hay evidencias o señales de que se hable de que el torneo se va a suspender, pero bueno, muchachos, faltan menos de 3 meses y puede ocurrir cualquier cosa. Esperemos que no. Bueno, pues esperemos que no suceda nada grave y que podamos disfrutar de un mundial como cada 4 años. Gracias, Leo, por tu participación en este episodio. Por nada, saludos. Y a quienes nos escucharon, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Tenemos que hablar. El análisis semanal de Conectas con Mauricio Sáenz.